Señor, pueda en el nombre de Jesús ser la palabra adecuada, la palabra correcta, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y pueda bendecir tu santo y tu bendito nombre en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, el día lunes estuvimos comenzando un tema acerca del discernimiento espiritual. Luego se lo voy a mostrar la carátula, la presentación. Pero antes quiero comenzar diciendo que sin duda alguna estamos viviendo unos tiempos, amados hermanos, difíciles en todos los ámbitos y en todos los sentidos. La presión del sistema, del mundo, está hermano, tratando de condicionar al pueblo de Dios para impedirle que, hermano, nosotros seamos guiados por medio del Espíritu Santo de Dios. Es imprescindible que se levanten, hermano, una generación, gloria al nombre del Señor, que pueda entender los tiempos y que no solo, hermano, viva en estos tiempos, sino que los pueda entender y que, gloria a Dios, amado, estos tiempos que nos ha tocado vivir tan, hermano, preciosos, pero también, como lo dije anteriormente, hermano, difíciles en todos los ámbitos y en todos los sentidos de la palabra. Yo quisiera que abra su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 5, verso 13. Isaías capítulo 5, versículo 13. Gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: por eso va cautivo mi pueblo, por falta de discernimiento. Sus notables están muertos de hambre y su multitud reseca de sed. Cuando esta generación es consumida por los criterios del mundo, hablamos en el primer tema que lo que sucede es que Satanás trabaja la mente cegándola, de tal manera que lo que hace es que esa mente bloqueada le impide al cristiano llegar al conocimiento de Dios. Y cuando nos impiden alcanzar el conocimiento de Dios, una de las cosas que suceden es que nosotros no vamos a poder tener discernimiento. Nótese bien cómo sin discernimiento el pueblo de Dios fue llevado cautivo. Eso ya lo platicamos, hermano, el tema pasado. Ahora, la Biblia dice que vendrán estos tiempos difíciles, que es precisamente los tiempos en el que nosotros estamos viviendo. Y por cuanto la Biblia dice que serán difíciles, la iglesia debe de estar apercibida de cómo está viviendo, de qué es lo que nosotros realmente estamos viviendo en Cristo Jesús. Hay muchas personas que están dormidas, hay otras que, hermano, están engañadas, otras que quieren despertar, pero la presión de este mundo les impide, hermano, hacerlo, de tal manera que, hermano, hay solo unos pocos que están con sus ojos abiertos viendo lo que está pasando, y a estos pocos tienen una presión grande, porque también el enemigo los quiere tumbar, los quiere, hermano, engañar. Ahora, si nosotros analizamos los tiempos que estamos viviendo, podríamos ver que los tiempos que estamos viviendo son tiempos, número uno, de cambios. Va cambiando aceleradamente el mundo, de tal manera que, hermano, ya no sabemos, no se sabe qué hacer muchas veces ante todo lo que está cambiando, y lo está haciendo de una manera tan sorprendente, tan rápido. Número dos, tiempos de conflictos. Estos son tiempos de conflictos en donde estamos teniendo, hermano, confrontamientos con Satanás cara a cara. Número tres, hermano, son tiempos de estancamiento. Si usted se da cuenta, aunque la palabra del Señor no se ha estancado, porque nadie va a poder detener
la palabra del Señor y se está predicando en distintos lugares por distintos medios. Creo que está alcanzando definitivamente, amado hermano, el llegar a toda la tierra, como lo dice la palabra del Señor misma. Pero aunque se está predicando el evangelio, aunque se está inundando la tierra de la palabra del Señor, por cuanto muchos están predicando, me decía un pastor: hermano, mira, no es posible ya ver todos los temas, hermano, que sacan un predicador, otro predicador y otro predicador. Y Ministerio Ebenecer, por ejemplo, hermano, nuestro ministerio está todo el día en prédicas, hermano, 6, 7, 8 prédicas, hermano, un montón de prédicas en la semana. Otras iglesias predicando, hermano, lanzando sus temas, etcétera. Y me decía: no es posible ya poderlas ver, cada una de ellas. Pero aún así estamos viendo un estancamiento de la iglesia. Estamos viendo un estancamiento. Y eso es un asunto que, hermano, lo tenemos que ver muy seriamente en el nombre de Cristo Jesús. También tiempos de desánimos, tiempo de apostasía, y también estamos viendo tiempos de falsedad. Y aquí es donde me centré un poco el tema pasado, porque dije que Pablo tenía esa preocupación de que la iglesia fuese engañada como fue engañado Eva. Y, hermano, él estaba preocupado de tal manera que se los dice, se los expone, hermano. Y eso no solamente es para los corintios, eso es para todos nosotros también. Es una preocupación que hay en los ministros de ver lo que está sucediendo, hermano, con mucho pueblo de Dios que está siendo engañado. Por más que se predica la palabra del Señor, por más, hermano, que queremos meter en ese interés al pueblo del Señor para que estudie la palabra, para que se meta con Dios, hermano, es increíble cómo viene la falsedad y nos bloquea. Jesús mismo advirtió que en los tiempos postreros, hermano, una de las manifestaciones del enemigo, que es el arma más poderosa que tiene el enemigo, es el engaño. Ahora, si nosotros nos vamos a ver lo que es el engaño, ¿en qué área Satanás quiere engañarnos? O ha tratado en este último tiempo de engañar a la iglesia, o ha utilizado armas, herramientas para engañar a la iglesia. Número uno, encontramos falsos maestros. Falsos maestros. Segunda de Pedro 2:1 dice que estos falsos maestros introducirán herejías dentro del pueblo de Dios. Oiga bien eso, herejías dentro del pueblo de Dios. Estábamos viendo hace poco el tema, hermano, de Halloween, cómo muchos ministros ya están metiendo estas festividades paganas. Y esta, que principalmente es utilizada por los brujos, por los hechiceros, por los espiritistas, por los santeros, es una fiesta predilecta para los satánicos. O sea, es una herejía meter dentro de la iglesia, hermano, este tipo de doctrina, este tipo de celebración. Ahora, otra de las cosas es que también vendrían falsos profetas. Y los falsos profetas, lo que vienen es, dice este capítulo de Mateo, capítulo 7, verso 15, que vienen vestidos de ovejas cuando son en realidad lobos rapaces. Pero bueno, voy a ir rápido porque quiero centrarme en el tema. Falsos apóstoles, falsos cristos, falsos espíritus, falsas palabras. Y bueno, y si seguimos hay una lista innumerable de cosas falsas. Falsa ciencia, falso amor, hermanos, falsos testigos, etcétera. Entonces es un bombardeo. Si nos damos cuenta, lo que está sucediendo es que esto es un bombardeo constante que está teniendo la iglesia. Por eso yo le decía a este hermano algo importante, este pastor. ¿Sabe lo que yo hago? Le decía yo. Yo veo solamente ciertas prédicas selectas. No veo cualquier cosa. Y si me llama la atención por alguna razón, lo veo, lo oigo, lo examino, llevo a mi hermano, a mi vida lo que es bueno y saco aquello, quito todo aquello que es, hermano, que está mal.
Eso es lo que dice Pablo y lo vimos la vez pasada, el día pasado que vi este tema, en la primera parte de este tema, que nos mandan a que lo examinemos todo cuidadosamente y que retengamos lo bueno y desechemos todo lo que sea malo. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces estuve platicando acerca de este tema, ¿verdad? El discernimiento espiritual. Esta es la segunda parte y les explicaba a los hermanos que vinieron el día lunes que esa carátula, comúnmente no explico acerca de las carátulas, pero esa carátula son unos lentes, y dentro de esos lentes, en una parte del lente, en un lado del lente están ovejas, y eso es un símbolo de la falta de discernimiento que puede haber. Pero en el otro está la misma imagen, solo que hay una oveja y hay un lobo que está disfrazado como oveja. O sea, esa es la parte cuando hay discernimiento y uno puede ver en realidad cómo son las cosas y puede desenmascarar el engaño de Satanás, hermano, que quiera tramar en contra de la iglesia o en contra, hermano, de la vida de uno mismo. Cuando hablamos de discernimiento espiritual, esto es la capacidad de distinguir entre la verdad y el error. Es la capacidad de distinguir entre la verdad y el error. Ahora, lo más maravilloso es que a pesar de los tiempos peligrosos que estamos viviendo, hermano, en cada una de las generaciones del pueblo de Dios, Dios ha buscado hombres en el que Él ha depositado espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento para poder guiar al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque lo que se necesita hoy en día es tener discernimiento. Hoy más que nunca, que estamos viviendo, hermano, que estamos viendo la tierra eclipsada por la mentira, por el engaño y bombardeos de un lado y a otro. Hermano, es impresionante. Estábamos en una iglesia en donde una pareja se levantó en contra del pastor y estuvieron a punto, hermano, de formar hasta incluso una división, porque ellos escucharon a un predicador en un X tema y entonces le fueron a reclamar al pastor y le dijeron: mira, es que lo que pasa que eso no es bíblico. Y como ellos creen en eso, entonces, hermano, el pastor comenzó una discusión junto con la hermana pastora. Comenzaron una discusión con estos, cuando hablo de discusión, un debate con estos hermanos, y estuvieron a punto de irse y dividir la iglesia, porque escucharon a alguien decir algo, hermano, que ellos así lo miraban, y cuando lo escucharon hicieron clic y entonces vinieron a pelear con el pastor. Imagínense, lo que estamos viendo es eso. ¿Cuántas personas escuchan un mensaje por ahí y dicen: pero entonces esto no es cierto? Por ejemplo, ya he hablado mucho acerca de eso, hermano, del ataque que está teniendo, por ejemplo, los 5 ministerios. Hay quienes dicen ya no hay apóstoles, hay quienes dicen que sí hay apóstoles. Entonces, cuando escuchamos un predicador decir que no hay apóstoles y pone sus argumentos, y eso es lo que queremos oír nosotros, entonces venimos y decimos: no, es que no hay apóstol. Entonces comienza una guerra dentro de la iglesia sin antes, hermano, haber un discernimiento espiritual, de tal manera que podamos ser guiados, iluminados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Gracias a Dios, en cada una de las generaciones Dios ha levantado esos hombres, y le pedimos a Dios que siga levantando hombres, hermano, con una capacidad espiritual de discernir. Bendito sea el nombre del Señor, para que estos lleven al pueblo del Señor, hermano, a la victoria, que es, hermano, entrar en las bodas del Cordero y encontrarnos con nuestro Señor. Amén. Pero miremos unos ejemplos rápidamente. Deuteronomio 1:13 dice: elijan a hombres bien respetados de cada tribu, conocido por su sabiduría y entendimiento, y yo los nombraré líderes entre ustedes. Entonces, no era cualquier hombre el que se iba a buscar. ¿Por qué? Porque para guiar al pueblo de Dios se necesita realmente tener discernimiento de parte del Señor. Ahora miremos otro. Más adelante, ya, hermano, cuando las tribus ya habían
conquistados todas las tierras y ya se habían hecho, ya tenían años, dice la Biblia, Primera de Crónicas 12:32, de los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel había de hacer. Nótese bien eso, expertos en discernir los tiempos. Se recuerda que Jesús le dijo a los fariseos: ustedes distinguen los tiempos, disciernen los tiempos, entienden los tiempos cuando ya, hermano, la higuera está brotando, etcétera, pero no saben discernir, no saben distinguir en el tiempo que ellos estaban viviendo, que era la venida del Hijo del Hombre en la tierra. No lo pudieron distinguir y, hermano, por eso le mataron. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero miremos otra rápidamente. Primera de Crónicas 25:7 dice: y el número de ellos con sus hermanos instruidos en la música del Señor, todos los entendidos. Fíjense qué interesante eso. Allá pusieron líderes que eran entendidos, hermano, para guiar al pueblo. Dice que de la tribu de Isaacar había gente que sabía discernir, hermano, los tiempos, distinguir los tiempos. Ahora vemos aquí, hermano, que, hermano, se necesitan también músicos, adoradores, hermano, que sean entendidos. ¿Para qué? Para que haya una buena adoración. Quizás por eso la alabanza se ha desviado. Quizás por eso la adoración a Dios se ha desviado, hermano, porque los que se han puesto para músicos y cantantes, hermano, no han podido ser personas entendidas en el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, una de las cosas, cómo viene ese discernimiento, vimos algunas el día lunes, pero hoy solo se las quiero mencionar porque quiero entrar en otro asunto. Número uno, ¿cómo recibir discernimiento de parte de Dios? Número uno, pedírsela al Señor. Eso no lo vimos el día lunes, ¿verdad? Pero sí se lo pongo hoy en el listado para que usted se lo lleve a su casa y lo lea. Pedirla al Señor. Número dos, la palabra del Señor. Número tres, la enseñanza. Número cuatro, los proverbios de Salomón. Número cinco, sabiduría y prudencia. Número seis, el don del Espíritu Santo. Y número, gloria a Dios, 8, madurez ejercitando, gloria a Dios, y los ejercicios espirituales. Y número 8, por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Y quiero que miremos este versículo de la Biblia. Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Las cosas del Espíritu se disciernen espiritualmente. El mundo espiritual que está, hermano, entre nosotros, que es más real incluso que en el que vivimos, no se puede discernir, no se puede entender si no es a través del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Ahora, el Espíritu es el que nos da la facultad para poder discernir. Ya lo vimos en este capítulo. Cuando se eligieron líderes entre la iglesia, se eligieron precisamente, hermano, con esta llenura del Espíritu. Allá vimos en el Antiguo Testamento que se buscaban personas que eran sabias, entendidas, que podían discernir. Aquí, gloria a Dios, cuando la iglesia buscó diáconos, buscó líderes para que estuvieran sirviendo en las mesas, estas personas no eran cualquier persona, eran personas llenas del Espíritu Santo. Y lo podemos ver, Hechos capítulo 6, verso 3. Escoged pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes pondremos sobre esta tarea.
sin el Espíritu Santo no podemos entender lo espiritual. Ya lo vimos en el verso anterior. Por lo tanto, hermano, no sabríamos cómo caminar correctamente si no es por la guianza del Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es de muerte. ¿Por qué razón? Porque a mi propio parecer podría yo entender o discernir o juzgar de que estoy haciendo las cosas correctas, pero ¿hemos preguntado al Señor acaso? ¿Hemos preguntado, hermano, hemos indagado si lo que estoy haciendo es correcto o no? Entonces, porque es solamente por el Espíritu que vamos a ser guiados. Es por eso que Jesús, hermano, le dijo a los fariseos, ¿se recuerdan? Ustedes son ciegos, guía de ciegos, porque ellos no tenían la guianza del Espíritu Santo. Y sin la guianza del Espíritu Santo, nosotros también nos podríamos volver ciegos y nos podríamos volver guía de ciegos. Entonces andaríamos en oscuridad, no podríamos entender lo que sucede en los mundos espirituales, lo que Dios quiere para nuestra vida, no lo podríamos entender. ¿Cuántos alaban a Dios? Ahora, entonces, cuando nuestros sentidos naturales, hermano, son guiados por el Espíritu Santo, y por eso es que la iglesia debe estar llena del Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo tu ojo va a ser malo, tu oído va a ser malo, tu boca va a ser mala. Hermano, todo tu ser no va a funcionar correctamente. Vas a juzgar según la carne y no según el Espíritu. Vas a discernir según la carne y no según el Espíritu. Entonces, cuando nuestros sentidos naturales son guiados por el Espíritu Santo, nos ayuda a conocer la voluntad de Dios. Y eso es lo precioso, hermano, de esto, que nos ayuda a conocer la voluntad de Dios. Miremos, por ejemplo, un versículo, Juan capítulo 16, verso 13. Dice: cuando venga el Espíritu de verdad, refiriéndose al Espíritu Santo, Él los guiará, ¿a dónde? A toda verdad. Él los guiará a toda verdad. Así que no importa que venga el falso maestro, el falso profeta, el falso apóstol, el falso Cristo, el demonio con falsedad o los demonios con falsedad, no importa que se levante la falsedad en el mundo, el que está lleno del Espíritu Santo va a ser guiado ¿a dónde? A la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cuántos alaban a Dios? Ahora, fíjate cómo cuando el Señor está con uno, las cosas se pueden discernir correctamente. ¿Se recuerda usted Samuel cuando es enviado a la casa de Elí? Más adelante vamos a estar viendo un poco más de detalle de esto, pero solo lo quiero poner como ejemplo para que veamos que nuestros sentidos, cuando están guiados por el Espíritu Santo, cuando están, amado hermano, gloria a Dios, tomados por el Espíritu Santo, Dios nos va a llevar a su voluntad. Dios nos va a llevar hacia la verdad. Dios nos va a sacar de la oscuridad a su luz. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, este hombre llegó a la casa de Elí, a la casa de Isaí, y entonces vio al primer hijo de Isaí venir y lo vio hermoso. Y mire lo que dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires. ¿Qué sentido estaba utilizando ahí el Señor? La vista. No mires con tus ojos naturales, no mires su parecer ni su gran estatura, porque yo lo he desechado. Porque Jehová no mira. Hay luz entonces, hermano, el sentido de la vista también. Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces el que está lleno del Espíritu Santo, lo que hace es que, hermano, sus sentidos son utilizados para discernir las cosas espirituales. O sea, lo que no se puede ver, eso es lo que se discierne. ¿Cuántos alaban a Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, otro pasaje de la Biblia que también nos muestra cómo es que el sentido espiritual se usa, hermano, cómo Dios quiere usar nuestros sentidos espirituales o nuestros sentidos físicos guiados por el Espíritu para que se vuelvan espirituales y podamos discernir. Miremos este pasaje
Hechos capítulo 16, verso 16 dice: y sucedió que mientras iban al lugar de la oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación. Inmediatamente Pablo discernió la clase de espíritu que tenía aquella persona, la cual daba grandes ganancias a su amo. Pero el verso 17 dice: esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de la salvación. ¿Qué le parece si a usted le hubiera salido, hermano, usted sirviéndole al Señor, predicándole al Señor, o qué sé yo, sirviéndole al Señor en alguna área, le hubiera salido a una persona diciéndole: es que tú eres sierva o siervo del Señor, del Dios Altísimo? ¿Qué hubiera dicho usted? Usted hubiera dicho: wow, gracias, Señor, por lo que me estás diciendo. Pero Pablo no estaba viendo con sus ojos físicos, sino que estaba viendo con sus ojos espirituales, y lo que discernió es que esta persona lo que tenía era un espíritu de adivinación, y no el Espíritu Santo les estaba hablando a ellos. ¿Cuántos alaban a Dios? O sea que, por eso es que es importante el discernimiento espiritual en este último tiempo, porque por cuanto van a haber profetas falsos que van a tener espíritu de adivinación. Recordemos que Satanás, dice la Biblia, se viste como ángel de luz, y si no tenemos abierto nuestros sentidos espirituales, o no son guiados, no están siendo guiados por el Espíritu Santo, fácilmente podríamos caer en un engaño. Fácilmente alguien pudiera venirnos a adular, decir: oh, dice el Señor que esto va a ser aquí, va a ser allá y va a ser allá. Gloria a Dios, hermano, que Dios haga lo que quiera hacer con nuestras vidas, pero la Biblia dice: todos juzgad la profecía. ¿Cuántos alaban a Dios? Y para eso hay que tener discernimiento. Verso 18 dice: y esto lo hacía por muchos días. Cada vez que Pablo iba al lugar de la oración, le salía diciendo a esta muchacha: estos son hombres, son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de la salvación. Si Pablo no hubiera sido espiritual, hermano, se hubiera convertido en pesapo, inflado. Pero como Pablo era espiritual, dice: y esto lo hacían por muchos días, mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te ordeno que en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. ¿Cuántos alaban a Dios? Sentidos siendo usados, siendo guiados por el Espíritu Santo. Amén. Ahora, analicemos los siguientes términos para poder entender si estamos, hermano, dependiendo del Espíritu Santo para discernir, o si estamos basándonos en nuestros juicios, hermano, y con ellos sacamos nuestras propias conclusiones. Miremos si estamos siendo, hermano, guiados por el Espíritu, o si estamos siendo guiados por nuestro propio, hermano, yo, para poder tomar nuestras decisiones. Veámoslo, veamos algunos ejemplos, veamos algunos términos que debemos de estudiar para poder entender esto del discernimiento espiritual. Número 1, percepción. Tendríamos que entender qué es percepción. Número 2, qué es intuición. Número 3, ¿qué sería el sentido común? ¿Ha oído usted muchas veces que dice: no, es que eso se entiende, eso es sentido común? Número 4, entendimiento. Y por último, discernimiento. Entonces miremos el primero de ellos, que es percepción. Y creo que aquí me voy a quedar con esto de la percepción. Y es que la percepción es la forma en la que el cerebro interpreta las sensaciones que recibe a través de los sentidos para formarse una impresión consciente o inconsciente de la realidad física de nuestro entorno.
En otras palabras, es lo que se conoce como el primer conocimiento de una cosa por medio de la impresión que comunican los sentidos. Entonces, para eso se puede decir que hay una percepción visual, que hay una percepción auditiva, que hay una percepción táctil, que hay una percepción gustativa y hay una percepción del olfato. Por ejemplo, usted, gloria a Dios, una percepción visual sería, gloria a Dios, cuando nosotros obtenemos la información a través de los ojos. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces usted percibe algo a través de los ojos y de esa manera llega un conocimiento a usted por esa primera impresión. Usted no sé cuántas veces, hermano, ha tenido la curiosidad de conocer algo que usted no ha conocido. Le dicen de alguna fruta o le dicen de algún adorno, algún objeto, algún vestido, algún color que usted no ha conocido, y entonces le dicen: mira, esto es tal cosa, y usted, eso es. Y usted ya percibió y se llenó del conocimiento, captó, se quedó grabada esa imagen. Lo mismo pasa con los otros sentidos, hermanos, gloria a Dios, que tenemos, que Dios nos ha regalado, gloria a Dios. Ahora, el problema es que la percepción puede ser manipulada. No todo lo que percibimos es de la manera correcta. Y ahí está el detalle, que muchos son engañados por la forma en que perciben las cosas. Ya me va a entender cuando vayamos viendo algunos ejemplos rápidamente. Por ejemplo, esta manipulación de la percepción se podría dar en el ambiente, o se podría dar por, hermano, una falsa apariencia. Una persona hipócrita, por ejemplo, queriendo darse a conocer de una manera o queriendo dar la impresión de una manera a usted, y que fácilmente puede caer en el engaño. Entonces, miremos que esta percepción nos puede, hermano, puede ser dañada. ¿Por qué? Por el aprendizaje, por la experiencia, por la personalidad, cultura, experiencia y, hermano, experiencias socioculturales, etcétera. Todo eso, hermano, pueden ser factores que pueden dañar la percepción, o que pueden, hermano, dejarnos una buena percepción de las cosas que nos están rodeando y de esa manera llenarnos del conocimiento de Dios. Veamos algunos ejemplos que la Biblia nos da acerca de algunos ejemplos malos o algunas formas de percepción malas que la Biblia nos muestra. Gloria a Dios en esa palabra. Miremosla. Génesis capítulo 3, verso 10. Génesis capítulo 3, verso 10. Dice: y alzó los ojos y vio que el valle del Jordán, el cual estaba regado por todas partes, esto fue antes que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto rumbo a Zoar. Se recuerda que cuando Abraham se separa de Lot, o Lot se separa de Abraham, le dice: si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda; si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Así que elige. Y lo primero que hizo aquel hombre fue ver la impresión, lo impresionante que era aquella tierra, que dice que se parecía al jardín de Dios antes que Sodoma y Gomorra fuese destruido. O sea, la impresión de Lot era: esa tierra es buena. La impresión de Lot era: esa tierra me le va a dar de comer a los ganados, voy a poder sembrar y voy a poder cosechar. En esa tierra yo voy a poder vivir bien. ¿Cuál era el problema de esa tierra? Que se sabía que rumbo a ese lugar estaba Sodoma y Gomorra. Y por eso dice la Biblia que Lot fue llevando su tienda poco a poco hasta que llegó a vivir a Sodoma y Gomorra. Y de ese producto sale, hermano, un producto de maldición, porque las hijas de Lot fueron incestuosas con él.
de tal manera que Dios las maldijo y maldijo todas sus generaciones. ¿Por qué razón? Por una percepción. Ahora, quiero que usted me entienda esto. Hay cosas que parecen buenas que no lo son. Hay cosas que a nuestro parecer todo está, hermano, todo está, oh, qué buenísimo, ¿verdad? Me va a salir bien ese negocio, ahí sí voy bien. Aunque sea, hermano, en contra de la voluntad de Dios, porque se mira que todo está bien, que todo está, hermano, calidad. Yo he llegado, hermano, a comprender esto cuando hermanos se acercan a mí y me dicen: hermano, fíjese que me ofrecieron un trabajo. Ajá, sí, pero el problema es que es de lunes a domingo y ya no voy a poder venir a la iglesia, voy a venir cada vez que tenga tiempo de venir. Y es que lo que pasa es que me van a pagar más. ¿Cuál es la percepción de esa persona? Que le va a ir mejor, que va a prosperar, que va, hermano, que va a hacer plata. Pero ¿cuál es la correcta percepción que Dios quiere que nosotros tengamos? ¿Qué es la percepción que, por ejemplo, Dios me ha dado ante algunas personas que nos han llegado a pedir consejo de esa forma? Le digo: ¿sabes qué? ¿No crees tú que es mejor Dios que todo lo material? ¿No crees que Dios te puede bendecir de otra forma? ¿No crees? Porque estas personas hasta le llaman bendición a eso. El Señor me bendijo con este trabajo. Solo porque está ganando más, pero está dejando de ir a la iglesia, está arruinando su vida espiritual, está arruinando su relación con Dios. Pero como él vio el hermano, vio el valle tan hermoso, tan precioso, no importa que Sodoma esté al frente, sino que lo que yo quiero es prosperar. Pero prosperar ¿en qué? En tu vida material. Pero tu vida espiritual, ¿qué? ¿Qué pasa con tu vida espiritual? ¿No dice la Biblia: amado, yo deseo que prosperes en todo, como prospera tu alma? O sea, que primero prospere tu alma y vas a prosperar en todo lo demás. ¿No dice la Biblia: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura? Pero cuando no tenemos una buena percepción, y por eso es que estamos hablando de este tema, para que entendamos y nos llenemos de sabiduría, de conocimiento, y no todo lo que nos llegue, hermanos, cerca de nosotros, no toda propuesta que nos llegue, podamos decir sí de primas a primera, sino arrodillarnos y decirle al Señor: Señor, yo veo esto. Veo que por un lado yo puedo prosperar, puedo alcanzar a tener dinero, pero veo que por el otro puedo echar a perder mi vida espiritual. Y entonces comenzar a pesar ambas cosas y poder decir: no. Mi vida espiritual es más importante. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Veamos otro ejemplo. Primera de Reyes. ¿Por qué le quité el 1 yo ahí? Sí, pero es Primera de Reyes, capítulo 13, verso 15. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Verso 16. Y él respondió: no puedo volver contigo ni ir contigo, tampoco comeré pan. Y oiga bien esto, y que se le quede grabado en el nombre de Jesús. No puedo volver contigo ni ir contigo, tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar. Y vea el verso 17, ¿por qué? Porque me vino un mandamiento por palabra del Señor. ¿Quién le había dicho? ¿De quién era ese mandamiento? Era del Señor. No comerás pan ni beberás agua allí, ni volverás por el camino que te fuiste. Se recuerda que este fue un profeta que fue donde Jeroboam a hablarle lo malo y a proclamar un juicio en contra de Jeroboam. Y este profeta recibió una orden del Señor: no comas pan, no bebas agua, no vuelvas por el mismo camino, no te quedes en ese lugar, regrésate. Esa fue la orden ¿de quién? De Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Ahora miremos lo que pasó. Primera de Reyes 13, 18. Y el otro respondió: yo también soy profeta como tú.
Y un ángel me habló por palabra del Señor diciendo: tráelo contigo a casa para que coma pan y beba agua. Pero lo estaba, ¿qué dice? Mintiendo. Ahora, déjeme ver cómo es que se percibió esto. Déjeme ponerle un cuadro en el nombre de Jesús. Número uno, el hombre que se le acercó era un anciano. Si usted lee el verso 11, dice: y había un profeta anciano en la tierra de Judá. ¿Qué fue lo que percibió el profeta joven? Como es anciano, es de respeto, porque se respetaban los ancianos en Israel. Como es anciano, me parece que es un hombre respetable, honorable, que no me va a decir una palabra que no sea contraria, que no me va a decir que no me va a dar un mal consejo. Fíjese pues, esa es la percepción que nosotros tenemos. Pero déjeme decirle que la percepción de Dios es que nosotros podamos ver los frutos de esas personas para poderlas conocer. Hay jóvenes que han sido tanto espirituales como un anciano. ¿Cuántos alaban a Dios? Por eso Pablo le dijo a Timoteo, que no tomen en poco tu juventud, sino sé ejemplo de lo demás, en la enseñanza, en la lectura, en el amor, en la paciencia. Pero lo primero que, mire, yo me hago un cuadro de imaginación y yo digo, lo primero que vio aquel hombre fue venir a un anciano canoso, al quien yo como joven tengo que respetar según las leyes mismas de Dios. Y entonces lo primero que pienso es que esa persona no me va a hacer ningún daño, que esa persona no va a afectar mi vida. Por eso es que la Biblia dice: maldito el hombre que confíe en el hombre. ¿Cuántos alaban a Dios? Maldito el hombre que confíe en el hombre. Yo tengo, cuando Dios me ha dado, gloria a Dios, un mandamiento, yo tengo que seguir ese mandamiento. ¿Cuántos alaban a Dios? Número 2, dijo que también él era profeta. Bueno, tú eres anciano y también profeta. Estamos bien. Eres anciano y eres profeta, estamos bien. Estamos de maravillas. Esa es la impresión que se llevó el profeta. Por eso le digo, nuestra impresión puede ser afectada. Y si la percepción de una persona es afectada o está equivocada, su conducta y sus decisiones serán también afectadas. Eso fue lo que pasó con Lot. Su percepción no fue la mejor. Él hubiera dicho: ¿sabes qué? Yo prefiero estar bajo la sombra de Abraham. No me interesa tener todo esto. Tú me trajiste para acá. Por medio de ti Dios me ha prosperado. He sido resguardado. He sido bendecido bajo la sombra de Abraham, a quien tiene una promesa de Dios: jamás me separaré de ti, Abraham. Pero ¿qué fue lo que hizo? Le impresionó en gran manera aquel lugar y encontró la muerte y la maldición de sus generaciones. Cada vez que se habla de la generación de Lot, se habla solamente de maldición, porque ellos fueron los moabitas, que siempre Dios los quiso destruir por esa maldición. ¿Cuántos alaban a Dios? Ahora mire lo que sucede con este profeta. La primera impresión es ver a un anciano. La primera impresión que nos da cuando vemos un anciano es que no nos va a hacer ningún daño, es que nos va a dar el mejor consejo. Pero la pregunta es: ¿quién es ese anciano? ¿Realmente ese anciano es de Dios o no? Porque yo he conocido ancianos. Hermano, había un anciano que a nosotros nos decía: ¿sabes qué? A las mujeres ni todo el amor ni todo el dinero. Ya se debe imaginar usted quién es. Ni todo el amor
ni todo el dinero. Oye, si la Biblia me manda a mí a amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó. Ese es el problema, que enseñó a las generaciones a no amar a su esposa. Pero era anciano, se suponía que tenía todo el conocimiento, toda la experiencia. Ahora, número 2, es profeta. Todavía con más confianza lo recibe, porque le dice: yo soy profeta igual que tú. Entonces tenemos la misma profesión. Oh, qué glorioso, qué bendición. Pero como la Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces podría ver que es profeta, podría ver que predique, podría ver, hermano, que habla en lengua, podría ver que, hermano, está, hermano, haciendo, qué sé yo, milagros y prodigios. Pero mientras el Señor no me diga lo contrario a lo que Él me mandó a hacer, no puedo yo obedecer. ¿Cuántos alaban a Dios? A los hombres. Ahora, mire lo que pasó con esto. Le cuenta que él es profeta, que es un anciano, y le cuenta que es profeta, y le dice que un ángel se le apareció. Ahora, miremos esto de un punto de vista. ¿Cuál es la impresión que usted le da cuando usted oye a una persona que ángeles se le aparecieron, o que el Señor le dijo, o que el Señor le habló? ¿Cuál es la impresión que usted se da de esa persona? Lo primero, hermana, la primera impresión que yo veo en las personas es que se asombran. ¡Wow! Por eso es que la Biblia dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Pero la iglesia ha hecho lo contrario. La iglesia ha estado siguiendo las señales en vez de que las señales sigan a la iglesia. Si él había tenido la experiencia, ¿quién era el que le había hablado? Dice el Señor: Dios mismo le había dado la palabra. Claro, era común ver mensajes angelicales en ese entonces, era común ver mensajes angelicales. Ahora, la primera impresión es que es un anciano respetable. La segunda impresión, bueno, es profeta igual que yo, y dice que el Señor le habló, pues no me puede estar mintiendo. Esa es la impresión. Pero era una impresión equivocada. Era una percepción equivocada. ¿Por qué era una percepción equivocada? Porque él, para comenzar, ya tenía un mandamiento de parte del Señor y tenía que obedecerle. Si esto, hermano, si esto nos llegara a pasar a nosotros, lo primero que le tenemos que decir al Señor es irnos a arrodillar y decirle: Señor, dame confirmación de esto que me están diciendo. ¿Cuántos alaban a Dios? Y nunca dejarnos ir de primas a primera a hacer lo que hermano nos están diciendo que hagamos. Bueno, la percepción entonces aquí estaba bien, según él, pero estaba equivocada. Lo manipuló con su necesidad. ¿Qué fue lo que le dijo el ángel según él? Tráelo contigo y que coma pan y beba agua. ¿Por qué? Porque seguramente él estaba hambriento, porque le habían dicho: regrésate sin beber agua, sin comer pan. Seguramente él estaba hambriento, tenía una necesidad, y él lo manipuló a través de esa necesidad. Y fíjese qué interesante eso. Porque Satanás lo que va a venir a hacer a nuestras vidas es a manipularnos según la necesidad que nosotros tengamos. ¿Cuántos alaban a Dios? Ahora mire lo que dice el verso 19. Entonces se volvió con él, comió pan en su casa y bebió agua. Estaba aún comiendo este hombre cuando vino la palabra del Señor. Por medio del mismo hombre que lo había engañado, Dios usó esa misma boca de engaño y le dijo: por cuanto no hiciste lo que te mandé a hacer, ahora morirás en el camino
y no vas a ser sepultado junto con tus padres. ¿Y sabe qué es lo que sucedió? Que este hombre en el verso 24 dice que un león lo mató en el camino. ¿Pero por qué? Porque su percepción era equivocada. Equivocada. ¿Cuántos alaban a Dios? Y ahí le va esta. A mí me preguntan: mire, ¿te vas a vacunar? Y yo les digo no. Y me dicen, ¿por qué? Me he tenido que sentar con personas y decirle: es que Dios, cuando comenzó esto, el Señor me habló, me abrió la vista, la mirada, los ojos en el Salmo 91 y me habló y me dijo: yo te libraré de 3 formas de enfermedades, 3 potestades de enfermedades. Las enfermedades malignas que se mueven por los días, las enfermedades que se mueven por las noches y las enfermedades que se mueven en las casas. Y yo le creí al Señor. Y podría estar siendo afectada mi percepción, porque lo que yo veo en el mundo, según, es que todo mundo, hermano, se vacuna supuestamente para no adquirir el virus. Pero resulta que la vacuna no sirve para no adquirir el virus, porque de todos modos una persona puede llegar a adquirir el virus e incluso se puede llegar a morir. El caso de una pastora hace poco murió vacunada en un hospital. Si no van a cambiar mi percepción de ver las cosas, no la van a cambiar. Yo le digo al Señor: Señor, tú me hablaste, yo estoy en tus manos. ¿Cuántos alaban a Dios? Estoy en tus manos. Y el día que me toque irme contigo, gloria a Dios, no importa cómo, gloria a Dios, ese día me toca y me voy a presentarme con Él. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero la gente le quiere cambiar la percepción a uno. Es que todo el mundo lo está haciendo, pues que lo haga. Es que lo que pasa que es bueno, si para usted es bueno, está bien. Es que lo que pasa que si no van a ocurrir X, Y cosas, pues que ocurran. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero la gente le quiere cambiar a uno. Mire lo que sucedió con este hombre. No me pueden llamar a mí, hermano, negacionista. No me pueden llamar a mí, hermano, conspiracionista. Si se están viendo las cosas, hermano, son evidentes lo que está sucediendo hoy en el mundo. ¿Cuántos alaban a Dios? Si Dios me habló, hermano, perdón, pero es que este hombre había recibido una palabra de parte de Dios. Pero ¿sabe qué? Le cambiaron la forma de pensar, le cambiaron su perspectiva, le cambiaron su percepción de las cosas. Y murió por eso. Yo recuerdo cuando el Señor a mí me habló. Y ya se lo he contado yo, pero por cuestiones del mensaje lo voy a retomar rápidamente. Yo recuerdo cuando el Señor a mí me habló. Me comenzó a hablar por medio de una profeta. Y me dijo: dice el Señor que usted va a dejar de trabajar. Y luego me volvieron a decir: dice el Señor que dejes de trabajar, que Él te va a sostener. Él te llamó y Él te va a sostener. Y después el Señor me lo habló a mí personalmente. Cuando yo recorrí un año después de que Dios me había dicho eso, yo ya sentía temor y temblor. Y le dije al Señor: perdóname. Recuerdo que estaba en mi casa, estaba haciendo un trabajo, un sacrificio para el Señor, un ayuno. Y le dije al Señor: perdóname, Señor, pero yo hasta aquí nomás llego. Yo no puedo seguir en contra de tu voluntad.
Y yo miraba que trabajaba y trabajaba y trabajaba y no salíamos de la deuda, no salíamos de lo que de lo que estábamos, hermano, pagando, no hacíamos nada. Y yo le decía al Señor, pero ¿por qué? Entonces el Señor, hermano, me llevó a su palabra. Yo te he dicho esto. Y el día que lo dejé de hacer, a los 3 meses el Señor pagó mi deuda por completo. Y hasta el día de hoy, años ya, el Señor no nos ha desamparado. Yo puedo decir, como dijo David: joven fui, he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Cuando Dios te dice algo, eso hagas. ¿Cuántos alaban a Dios? Eso haces. Pero cuando te cambia la percepción de las cosas, y eso es lo que Satanás quiere hacer en este último tiempo, cambiarle a uno la manera de pensar, cambiarle a uno la forma de percibir las cosas. No, es que todo se está poniendo caro, es que todo se está poniendo difícil, es que todo se está poniendo aquí. Oh, no, es que ¿qué vamos a hacer? Hay que ahorrar, hay que trabajar, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. No, hay que confiar en Dios. Hay que confiar en su promesa. Hay que confiar en lo que Dios nos ha dicho. ¿Cuántos alaban a Dios? Por eso David tenía una confianza en su vida cuando decía: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. No le pudieron cambiar su percepción de ese versículo a David, sino que David murió honrando y glorificando a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? De tal manera que David, dice la Biblia, que fue llamado el hombre conforme al corazón de Dios. A mí me pueden decir pastores, profetas, evangelistas, apóstoles y quien sea que haga esto que acabo de mencionar anteriormente, y yo voy a seguir diciendo no hasta el día en que Dios me diga: hazlo. Y como Dios sabe que cuando a mí me dicen algo, yo le digo: un momento, confírmamelo. Hemos sido tan tal con mi familia que cuando Dios nos dice y nos confirma, le digo al Señor: vuélvemelo a confirmar, Señor. Perdona que yo sea necio, perdona que yo me mire como que soy un incrédulo. Pero si Gedeón pudo decirte 3 veces que hicieras esto y que hicieras aquello para probar si eras tú, yo creo que yo también lo puedo hacer, Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces ¿sabe entonces por qué no lo hago? Ya usted sabe hoy por qué no lo hago. Amén. Que no te cambien tu percepción de las cosas. Miremos otro rápidamente. Si ya se me fue el tiempo, pero miremos este rápidamente. 1 Samuel 16:6 dice: y aconteció que cuando ellos entraron, vio a Eliab. Y este es el versículo que le comenté anteriormente, pero aquí voy a ver cómo es la percepción. Vio a Eliab y se dijo: ciertamente este es el ungido del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora, este es el versículo que leímos. Dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires su apariencia. Samuelito, tu percepción está mal, papá. Ahora, ¿por qué es que Samuel, su percepción en ese momento había cambiado? No fue, hermano, en ese momento tan certero para decir: Señor, bueno, ya estoy en la casa de Isaí, ahora dime cuál es. Que pasen todo, a ver, dime cuál es, Señor. Este no, aquel tampoco, aquel tampoco, aquel tampoco, aquel tampoco. Entonces, ¿no tienes otro más? Porque el Señor me dice que todos no. Pero cuando Samuel vio a Eliab, dijo: este es el elegido, este es el ungido, este hermosote. ¿Por qué Samuel se había afectado su percepción en ese momento? ¿Por qué? Número 1, porque Samuel estaba en la casa de Isaí donde había sido enviado. Él dijo: bueno, si yo he sido enviado aquí, el primero que salga ese va a ser.
Y él ya iba viendo, Señor, si es como Saúl, que Saúl era hermosote, y seguramente así lo vas a volver a elegir a tu rey, porque así eliges tú a tus reyes, Señor. Y como voy al lugar donde tú me indicaste que es, voy a la casa correcta, entonces allí va a ser. ¿Sabes qué? Aunque tú estés en la casa correcta donde Dios te envió a recibir la palabra del Señor, a congregarte, a servir, tú tienes que juzgar las cosas que se están haciendo en esa casa, porque de repente puede venir un espíritu de engaño a través del que menos piensa y te puede engañar para que tú hagas lo contrario a lo que Dios te mandó a hacer. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo recuerdo, hermano, estábamos en un ayuno. Yo se lo he contado a usted. Está la suegra, está mi esposa, está hermano, la hermana Perlita, recuerdo. No me recuerdo quién más había con nosotros orando y ayunando. Yo recuerdo que un espíritu inmundo, una voz de un espíritu por atrás me decía: di esto, mira, diles esto, diles aquello. Y algo me decía en mi corazón: no, eso no es palabra mía, eso no es palabra mía. Y entonces yo le dije a los hermanos, perdón, le dije, paré la oración y le dije: algo me está diciendo atrás que yo le diga algo, pero yo sé que es un espíritu inmundo, comencemos a reprender. Y entonces había una hermana ahí, cuando le reprendimos se metió en la hermana, el espíritu. Y lo que me estaba diciendo a mí que yo dijera, eso comenzó a decir ella. Entonces tuvimos que reprender el espíritu inmundo en la hermana. Fue liberada, llena del espíritu en ese momento. Pero ¿quién era el que estaba queriendo hablarnos? Y si yo me hubiera prestado a eso y los hermanos confiaban en mí, ¿qué cree que hubiera pasado? Entonces, hermano, usted tiene que juzgar todo lo que se hace en esta casa. Aquí Dios lo mandó, aquí Dios lo mandó a comer, a adorar, a crecer, a servir, a lo que usted quiera, pero todo tenemos que, hermano, discernirlo y juzgarlo. Por eso le digo, cada predicación usted apunte, usted, hermano, memorice, váyase a su casa, vaya a pensar, vaya a leer otra vez los versículos, vaya a meditar, a decirle al Señor: Señor, ábreme el entendimiento en cuanto a esto. Yo quiero comprender más de lo que se me dijo, Señor, si es correcto o no es correcto, porque alguien podría caer en humanismo, podría caer, hermano, bajo la influencia de un espíritu inmundo, bajo la influencia de una doctrina extraña, y nos comienzan a meter cosas, hermano, que no deberían de ser. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces él estaba confiado. ¿Por qué? Estaba en la casa donde lo mandaron. Ahora bien, ¿por qué más estaba confiado Samuel en ese momento y su percepción no fue buena? Porque cuando miró a él, le dijo Isaí: este es mi hijo Eliab. Y lo miró hermoso, hermano. Pero no solamente eso, sino que el nombre Eliab quiere decir: Dios es mi padre. El nombre era importante en Israel, ya lo he dicho muchas veces. Era parte, hermano, de la buena voluntad del padre y de la madre cuando nacía el hijo. Y miraba, hermano, miraban la gracia de ese hijo y decían: este se va a llamar Julano, este se va a llamar Sutano. Si me dolió, va a ser, se va a llamar mi dolor. Si estuve alegre, se va a llamar mi alegría. Si lo quiero dedicar al Señor, se va a llamar el Señor juzga, el Señor es mi padre, el Señor es mi rey, el Señor es mi pastor, qué sé yo. Y a Eliab le pusieron: Dios es mi padre, o Dios es padre. Entonces Samuel dijo: wow, con ese nombre va a ser como un padre para Israel. ¿Me doy a entender? Aún actualmente los nombres son importantes. ¿Por qué cree que hay cantantes que se cambian el nombre? Famosos que se cambian el nombre. Porque los nombres son una forma de percibir a la persona. Imagínese que usted le digan: ese es el actor Lupertino. ¿Cómo lo miraría usted a ese actor? Por ejemplo, ¿cómo mirarían los del mundo, hermano, a este hombre que se llama, que se puso de apodo Bugs Bunny? Famosísimo por sus músicas. Ese no es su nombre.
Su nombre es extraño, hasta cuando usted lo busca y se da cuenta cuál es el nombre, uno dice, ese es. No lo creo. Pero ¿por qué se lo cambió? ¿Por qué se los cambian entonces? Porque es la forma. Ellos saben que para un marketing un nombre es importante. Un nombre es importante. Entonces la percepción de las cosas, hermano, muchas veces se da por el nombre de esa persona. Miremos que viene un profeta y el profeta se llama Samuel, pero es un gran engañador, embustero. Pero como se llama Samuel, inmediatamente lo conectamos con el Samuel de la Biblia y uno dice, wow, ese profeta debe ser bien usado por Dios también. No, se puede llamar Samuel, pero si Dios, amado hermano, dice no reciban palabra alguna de él, no hay que recibirla. ¿Cuántos alaban a Dios? Termino rápido. Era primogénito. ¿Qué quiere decir? Tenía bendición de primogénito. Estaba acostumbrado que los primogénitos tomaban los primeros lugares y dijo, vine a la casa correcta, tiene el nombre correcto, es primogénito, es hermoso. Hermano, era bien parecido, era hermoso. Y aparte que tenía una buena altura, dijo, no, este es. ¿Y qué le dijo el Señor? No mires su apariencia ni lo grande de su estatura, porque yo lo he desechado. Porque yo lo he desechado. Qué bueno fuera que cuando nosotros vamos a tomar una decisión, se la consultemos primero al Señor y no nos dejemos ir, hermano, como dice el dicho, de boca, por nuestra percepción de nuestros ojos humanos. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Póngase de pie en el nombre de Jesús. La Biblia dice que Elí tuvo una mala percepción de Ana, porque él miraba sus labios que se movían y Elí creyó que estaba borracha y le dijo, deja de ser borracha. Y Ana le tuvo que decir, no, Señor mío, no me tomes por una mujer mala, estoy en amargura de alma pidiéndole algo al Señor. Pero ¿qué fue lo que percibió el ministro? ¿Qué fue lo que percibió? Percibió que ella estaba borracha. Podría ser que de ti, el ministro, que se ha apagado la luz, que se ha apagado el conocimiento, el discernimiento en su vida, que se ha apagado el espíritu en su vida, pueda percibir que tú estás en pecado, puedas percibir que tú estás mal y esté predicando en contra, hermano, de eso y dañando tu vida, porque tú sabes que te lo están diciendo a ti, porque él percibió mal las cosas. Ahora le pregunto a usted, ¿no le ha pasado a usted en algún momento dado de su vida que usted ha percibido a una persona y la ha juzgado mal? Y ha dicho, esta persona cómo me cae, no me cae bien esta persona, no sé. Y después cuando usted se conoce con esa persona y comienza a tener una amistad con esa persona, usted dice, wow, nada que ver con lo que yo decía que era esta persona. Que tu percepción sea en el Espíritu Santo, no en tu carne, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque nos permites, nos das el privilegio, Señor, de poder estar en tu casa, Señor, esta noche. Te doy honra y gloria, Señor, por esta palabra tan maravillosa, Señor. Padre celestial, llévanos hasta donde tú deseas llevarnos en esta palabra bendita, Señor, en el nombre de Jesús. Pero te pedimos que nos llene del Espíritu Santo. Te pedimos, Espíritu Santo, que llene nuestras vidas de una manera rebosante, Señor, en el nombre de Jesús, para que nuestros sentidos sean guiados por el Espíritu y la forma en que percibimos las cosas no sean según el ojo humano, sino, Señor amado, como tú miras las cosas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.
Ayúdanos a discernir más hoy que nunca, Señor amado, ya que los tiempos son malos, de engaño, de impureza, de pecado, Señor amado, en el nombre de Jesús. Yo te ruego y te suplico como ministro de Cristo, Señor, como ministro tuyo, Padre, que nos ayudes a entender tu palabra, Señor, y a tener un discernimiento que venga del Espíritu, en el nombre de Jesús, y no de nuestras propias emociones, y no de nuestra propia percepción, y no de nuestra propio, Señor amado, juicio o pensamiento, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amado Dios, sella esta palabra, Señor, en cada corazón, en cada vida, en cada mente, en el nombre de Jesús. Padre celestial, haznos crecer, haznos madurar, Señor, catartízanos para la gloria tuya, Señor, a través de la palabra, en el nombre de Jesús. Que se nos caiga toda vela, Señor amado, toda oscuridad de los ojos, todas tinieblas, Señor amado, toda venda, en el nombre poderoso de Jesús, y podamos ver, oír, sentir, hablar, gustar, Señor amado, conforme a tu espíritu, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, gracias. Lleven bien este pueblo hasta sus hogares, en el nombre de Jesús, papito lindo. Muchísimas gracias, Señor. Amén, amén, amén. Denle un aplauso al Rey de Reyes. Gloria a Dios. Que el Señor le continúe bendiciendo, amado hermano.